Bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana y por favor, abra su Biblia en el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 1, por favor. ¿Ya están ahí? Daniel capítulo 1. Bueno, hermanos, antes de comenzar a leer el capítulo de Daniel, ustedes recordarán, hermanos, que hace una semana tuvimos la bendición de tener aquí en nuestra iglesia un evento que preparamos que se llamó Escuela para Padres. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes pudieron asistir, hermanos. Y estoy seguro, mis hermanos, que fue un tiempo, para los que somos papás, un tiempo de mucha bendición. Un tiempo en el que aprendimos varias cosas y en el que recordamos varias cosas. Para todos aquellos que son papás, pero que sus hijos ya son hijos grandes, que ya están casados, ya no viven en su casa, estoy seguro que usted pudo identificar muchas cosas que como padres usted realizó de una manera excelente, pero también creo que en algunos casos pudo identificar dolorosamente algunas áreas en las que le faltó trabajar, ¿no? Para los que actualmente tenemos hijos en la infancia y en la juventud, fue un llamado fuerte de atención, mis hermanos. Fue un llamado a redoblar esfuerzo y a inmediatamente accionar por nuestros hijos. Y para los que tienen hijos muy pequeños o que en alguna ocasión Dios les va a permitir tener hijos, aprendieron principios que sin duda alguna los ayudarán en la gratificante, pero estarán de acuerdo conmigo también que la difícil tarea de ser papá. Y hermanos, creo que no es una coincidencia el hecho de que el Señor esté hablando a nuestra iglesia en estos tiempos. La semana pasada tuvimos la escuela para padres. Sé que en la reunión femenil están viendo el tema relacionado con la crianza de los hijos. Y en esta mañana me gustaría continuar con la inercia y hablar un poco de acerca de la responsabilidad que tenemos como papás. Hace unos meses, hermanos, vi en una noticia de fútbol, no sé si ustedes son aficionados al fútbol, si hay aquí gente que le va a la América, Dios le bendiga. Si hay gente que le va a las Chivas, pues también, sí es cierto. Eso es lo que iba a decir, nomás que no. Que Dios los bendiga también, doblemente, y los perdone. Bueno, hermanos, vi en una noticia, ven que normalmente la gente a veces es fanática de más. Y en esta fanaticada se armó un pleito, una lucha entre aficionados. Y una de las imágenes que llamó poderosamente mi atención fue ver a un hombre con su hijo como de unos 14 o 15 años de edad. Estaba siendo golpeado, lo estaban golpeando entre 5 o 6 personas. Estas personas no se detuvieron a pensar que había un menor de edad, que era un niño al que estaban golpeando. Y cuando lo estaban golpeando, el papá pues jalando a su hijo, tratando de taparlo, de cubrirlo, queriendo huir del lugar, entre el forcejeo y los golpes, el muchacho se cayó. ¿Ustedes qué creen que hizo el papá, hermanos? ¿Corrió? Corrió y dijo, pues mientras que se entretienen con este, yo me voy. ¿Creen que esa fue la reacción del papá? ¿Se quedó viendo, parado, nada más viendo cómo golpeaban a su hijo? No, hermanos. La reacción de este padre fue, se aventó arriba de su hijo y fue un escudo protegiendo
a su hijo de la violencia de los hombres que estaban golpeándolo. Creo que todos los que somos papás aquí entendemos la acción del papá, ¿verdad? Cualquiera de nosotros accionaríamos de esa manera. Quisiera decirles que pues de repente el papá pues tuvo un instinto de Jackie Chan y pudo defender a su hijo, pero no, la realidad es que no, solamente pudo lanzarse encima de su hijo y cubrirlo de la violencia. Mis hermanos, nuestros hijos están siendo violentados por el mundo, con tantas ideas, tantas falacias, están violentando a nuestros hijos. Y espero que no sea el caso de nuestra iglesia, pero muchos padres solamente están parados a un lado como espectadores, viendo cómo están maltratando la mente, el corazón y el alma de sus hijos. El llamado, hermanos, en esta mañana es a luchar, a esforzarnos por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Amén. Elegí hablar de esto, hermanos, porque este tema, y tal vez por la etapa de vida que estamos viviendo en mi casa, mi esposa y yo ahora tenemos a dos adolescentes y un infante, es un tema que ahora nos ocupa casi todo el tiempo. Y sin duda alguna hemos notado, nos hemos dado cuenta en muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos más. Y usted como papá, yo creo que también puede identificar en qué área usted necesita trabajar más, en qué área tenemos que redoblar esfuerzos. Y hermanos, tenemos que darnos prisa. ¿Recuerdan cuál fue el lema que decía el pastor la semana pasada? El futuro es hoy. Porque el tiempo se pasa volando, hermanos. De verdad. Alguien me dijo en alguna ocasión, cuando nacieron mis hijos, me dijo, cuando nazcan tus hijos, tu vida se te va a pasar volando. ¿Es una realidad? ¿Hace cuánto, hermano David, usted tenía cargado a Davidcillo? ¿Ayer? Y mire, Davidcillo, yo creo que no lo carga ya ahorita, hermano David. La vida se pasa volando, hermanos. A veces mis familiares cuando ven fotos de mis hijos dicen, no puedo creer que él ya está en la prepa. Y la verdad, si ellos no me dicen, para mí a veces pasa desapercibido, hermanos. No nos damos cuenta de que el tiempo está pasando muy rápido. Y creo que tenemos que estar conscientes de esto. El deseo de todo cristiano, hermanos, es educar a sus hijos bajo principios bíblicos. ¿No es cierto? En contraparte con el mundo. El mundo dicta, hermanos, el mundo dice y el mundo normaliza que la rebeldía adolescente es una etapa normal del joven. ¿Han escuchado eso? Es normal, la rebeldía es normal en el joven, déjalo, solo se le va a pasar. Y normalizan la rebeldía, hermanos. Cuando yo era joven, cuando en los años 2000 había una novela que se llamaba Rebelde, no sé si algunos la recuerdan aquí. Y ahí estaban los jóvenes cantando, y soy rebelde. Se escuchaba en todos lados, ¿no? Cuando como cristianos, hermanos, sabemos y entendemos que la rebeldía es un principio satánico y que de ninguna manera puede formar del carácter de un hijo de Dios. Es una realidad que el muchacho a veces empieza a tener actitudes rebeldes, pero es ahí donde nuestra labor como padres empieza. Es ahí donde tenemos que, no empieza, más bien donde tenemos que accionar. El mundo ha cambiado sus valores, hermanos, y le enseña a nuestros hijos que la promiscuidad y la degeneración es normal. La otra vez estaba platicando con el pastor, hablábamos y
salió el tema del homosexualismo por alguna razón y decía que en sus tiempos ese era un tema muy raro de tocar, era un tema tabú, casi no había, no se hablaba al respecto, no se veía homosexual así como ahorita, a todas luces, en todo lugar. Y ahorita es algo normal, hermanos. Es algo que se ha normalizado. Los valores del mundo han cambiado. La palabra de Dios no cambia. Es atemporal, es eterna, es firme. Y lo que Dios llama pecado en el pasado, es pecado hoy. Por eso, hermanos, en esta enseñanza no se limita solamente a los padres de familia, si usted ya tiene hijos, porque lo más seguro es que si alguien aquí no tiene hijos, algún día lo tendrá. Y si no tiene hijos, seguramente está rodeado de sobrinos, de vecinos, de niños jóvenes que necesitan la influencia de un hijo de Dios. Así que por favor, si usted no es padre de familia, no cierre su corazón. Deje que Dios hable a nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros y porque sin duda alguna, Señor, sigues tratando con nuestra iglesia. Gracias, Señor, por hacernos entender la gran necesidad que tenemos de arraigarnos en tu palabra, Señor, de adquirir y vivir en nuestras convicciones bíblicas, Padre, para que podamos vivir, honrarte y glorificarte con nuestra vida y que nuestros hijos, Señor, sean protegidos por tu palabra, por tu poder. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, Padre, porque te necesitamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Ya están ahí en Daniel? Vamos a leer, hermanos, son 21 versículos. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hasta ahí nada más, hermanos. Sabemos, hermanos, que Daniel es el cuarto, el que se encuentra en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, es el cuarto de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y es incluso uno de los pocos personajes bíblicos de los cuales no se relata o no se dice ninguna cosa negativa. Ustedes han leído el libro de Daniel y podrán darse cuenta, hermanos, que no se dice nada negativo acerca de Daniel. Se dice que era un hombre sabio, inteligente, prudente y era bendecido por Dios.
Daniel entró a la nación de Babilonia como esclavo, siendo cautivo por el rey Nabucodonosor. Pero debido a ser un hombre inteligente, prudente y con el respaldo de Dios, este hombre llegó a convertirse en el gobernador de un imperio enemigo. Sin duda alguna, este personaje fue un hombre increíble, ¿no es cierto? Con cualidades increíbles, con cualidades deseables. Y aunque la Biblia, hermanos, no relata mucho sobre la familia de Daniel, sin duda alguna, sus padres fueron pieza fundamental para la exitosa vida cristiana de Daniel. Porque nadie nace siendo un santo, ¿no es cierto? Nadie nace siendo un santo. Al contrario, la Biblia dice que nuestro corazón está constantemente inclinado hacia el mal. Y eso usted lo puede ver, hermano, usted lo puede percibir. Todos los días lo vivimos. Nuestro corazón está inclinado al mal. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos y formarlos en buenas personas, en formarlos en cristianos. Sobre todo, creo que tenemos que entender, hermanos, que gran parte del futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar. Y aunque sin duda alguna la conversión del corazón es prerrogativa de Dios, es algo que Dios hace, también Dios nos ha dado una responsabilidad como padres, hermanos, de guiar y de formar a nuestros hijos en la palabra de Dios, en su palabra. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? La palabra de Dios nunca se equivoca. Y cada una de las palabras de Dios se cumple, hermano. La palabra de Dios es fiel, ya lo dijimos. Y es por eso que necesitamos conocerla, pero sobre todo vivirla. Y hay un pasaje, hermanos, que sin duda alguna hizo eco en el corazón de los padres de Daniel. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Daniel tenía cualidades, actitudes y convicciones que sin duda alguna aprendió desde pequeño. La Biblia dice, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Algunas personas, algunos historiadores, hermanos, ubican a Daniel entre 14 y 17 años, cuando fue cautivo por la nación de Babilonia. 14 a 17 años. Un niño, hermanos, prácticamente. Que sin duda alguna tuvo la instrucción de sus padres. Que cuando Daniel fue puesto en una prueba, se vio de alguna manera que tenía grandes convicciones arraigadas. ¿Qué fue lo que propuso en el versículo 8, hermanos? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Tenía convicciones tan arraigadas que no estuvo dispuesto a abandonar sus convicciones, incluso en que su vida corriera peligro. Y estoy seguro, hermanos, que sus padres, si tuvieron la oportunidad, no lo sabemos, pero sus padres lo hubieran visto, estuvieron orgullosos de ver a su hijo con tales convicciones y de verlo llegar a ser un gran gobernador. ¿No es eso lo que deseamos para nuestros hijos, hermanos?
crear en ellos convicciones fuertes, que no renuncien a tales enseñanzas aún en medio de situaciones adversas. No queremos que nuestros hijos, hermanos, aprendan a respetar a las personas, aun cuando las personas a veces no son dignas de respeto. No deseamos que nuestros hijos sean así, que sepan respetar. O las niñas, que no caigan ante las presiones sociales para participar o caer en relaciones sexuales. No queremos jóvenes, niños, niñas con convicciones fuertes, hermanos. ¿Verdad que sí? Jóvenes dispuestos a compartir su fe, obedeciendo a su Criador y Señor, antes que agachar la cabeza avergonzados por tener que admitir que son cristianos. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos valores y verlos realizados y exitosos en Dios. Como padres tenemos mucha responsabilidad. Pero ¿cuáles son esas responsabilidades, hermanos, que tenemos para con nuestros hijos? Como principio de cuentas, enseñar. Debemos entender, hermanos, que estamos tratando con un ser humano. Cuando estamos tratando con nuestros hijos, estamos tratando con un ser humano que necesita escuchar el Evangelio. Necesita escuchar el Evangelio y ser salvo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. A veces damos por sentados, hermanos, que porque nuestros hijos vienen a la iglesia cada domingo, porque los traemos a la iglesia, ya son cristianos. Le dejamos la responsabilidad a las maestras de la clase dominical que les compartan el Evangelio a nuestros hijos. Y como padres, hermanos, es nuestra principal responsabilidad. Nuestros hijos necesitan entender lo que es el amor, la misericordia, pero también la justicia y la ira de Dios. ¿No es eso lo que veíamos la semana pasada en la escuela dominical? San Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué proclama? El amor de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el mismo capítulo que exalta el amor, en el versículo 36, si no me equivoco, dice que a los que no creen, la ira de Dios permanece sobre él. No dice que en algún día estará la ira de Dios sobre él. ¿Qué dice, hermanos? La ira de Dios permanece sobre los que no creen en Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos la tarea de predicarles el Evangelio a nuestros hijos. ¿Se ha sentado usted con sus hijos y les ha explicado el Evangelio, hermano? Proverbios 22:15. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Ya están ahí? Todos juntos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. A veces, como lo veíamos la semana pasada, a veces se tiene que usar la vara, ¿no es cierto? Algo difícil como papás, hermanos. Mis hijos no me creen.
Ellos no me creen, hermanos, que cada vez que tenemos que impartir disciplina, no creen que nos duele más a nosotros que a ellos. No es cierto, dice. Pero es una realidad, hermanos. Pero aún la disciplina, o ellos necesitan aprender que la disciplina es una manifestación de amor. ¿No es eso lo que hace el Señor, hermanos? El Señor al que ama, disciplina, dice la palabra de Dios, y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina, hermanos, es una manifestación de amor. Y a veces tenemos que hacerlo. Es necesario por su bien. Yo sé que ya les he contado esta parte de una anécdota de que nuestro hijo Tadeo, cuando estaba un poquito más chiquito, cuando abríamos la puerta, salía corriendo a la calle. Abríamos la puerta, salía corriendo y no le importaba, ni se fijaba, no le importaba y se iba a la calle. O se acercaba demasiado a la calle. Y le dijimos en una ocasión, le explicamos, hijo, no salgas así, no puedes salir así, ¿qué tal que pasa un carro? Y le explicamos, ¿no? Mira, puede pasar esto. Pero pasó una, dos, y a la tercera, pues le tuvimos que sacudir la tierrita de las nalgas, hermano. Le tuvimos que dar unas nalgadas. Ahora, ¿fue una expresión de odio, hermanos? ¿O una expresión de amor? Una expresión de amor, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Eso es lo que hace con sus hijos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Cuidar a nuestros hijos. Poner límites, como decía el pastor la semana pasada. Tenemos que hacer cosas, aprender cosas ahora con la nueva tecnología, hermanos. Ustedes saben que casi todos los niños ya tienen celular en estos tiempos. Casi todos los niños tienen acceso a cualquier cantidad de cosas. Y como padres tenemos la responsabilidad de vigilar y de cuidar a nuestros hijos. Cheque el celular, hermanos, de sus hijos. No dejen que lo tengan bloqueado, no dejen que lo tengan para ellos solos. Chequen su teléfono. Porque créanme que muchas veces esas cosas, el teléfono, revisarles, le va a revelar cosas que usted no se imaginaba. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que luchar por nuestros hijos. El evangelismo, hermanos, comienza en nuestra casa. Deuteronomio capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Es un pasaje muy conocido, hermanos, que si no tiene subrayado en su Biblia, como papá, por favor, subraye esa parte. Digo, si no le causa problema rayar su Biblia. Dice la palabra de Dios, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todos juntos, hermanos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos? De los padres.
Hablemos con nuestros hijos, hermanos, en todo momento acerca de Dios. Dejémosle ver que Dios es el pilar de nuestra casa, que Dios es el rey de nuestra casa y que dependemos de Él para todo. Porque espero que Jesús sea el rey de su hogar. ¿Así es? Entonces deje que sus hijos lo vean, hermanos. Que ellos crezcan con un sentimiento natural de dependencia de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Ejemplos. Ore dando gracias a Dios por su provisión, para que el niño aprenda que las bendiciones de su hogar vienen de parte de Dios. Agradézcale a Dios, hermanos. Asegúrese que sus hijos lo vean orar y darle gracias a Dios por la comida que hay sobre su mesa, por el techo que hay sobre su cabeza, por la salud, por el trabajo. Que ellos lo vean agradecido con su Señor por la provisión. Leímos en Romanos, hace ratito estábamos leyendo en Romanos, que el hombre negó a Dios y no le dio ¿qué? No le dio gloria y no le dio gracias. Asegúrese, hermanos, de ser agradecido con Dios. También asegúrese de pedir salud en momentos de enfermedad, para que el niño sepa que nuestro Dios es el médico por excelencia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, como papás, cuando sus hijos están enfermos, ponen las manos sobre sus hijos y ora por él? Si lo hacen, gloria a Dios, felicidades. Pero si no lo hacen, hermanos, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Nuestro Dios es todopoderoso. Y estoy seguro que usted lo ha visto, ha experimentado, ver un milagro, ver una sanidad. Nosotros lo hemos vivido. Pidamos a Dios, hermanos, en momentos de enfermedad y asegúrese de que su hijo lo vea. Pida a Dios dirección a la hora de tomar cualquier decisión, para que el niño sepa que Dios es nuestra guía. Lea la Biblia con sus hijos y aprendan juntos. El niño crecerá con una necesidad de leer y aprender más acerca de Dios. ¿Leen la Biblia con sus hijos también, hermanos? ¿Se aseguran de que sus hijos lean la Biblia? Es una lucha, hermanos, de verdad. Se los decimos como papás. Es una lucha. Normalmente los niños no quieren leer la Biblia, pero como papás tenemos que forzarlos, instruirles, llevarlos a leer la palabra de Dios. También ore por ellos cada mañana y cada noche por su protección. Y el niño aprenderá y descansará sabiendo que el Dios Todopoderoso lo guarda. ¿Se dan cuenta cómo estas acciones que tenemos que tener como familia alimenta las convicciones de nuestros hijos? Y tal vez, hermanos, no somos doctores en teología, pero podemos enseñarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Deuteronomio 4:9, ¿ya están ahí cerca? Deuteronomio 4:9. ¿Qué dice, hermanos? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El pasaje habla de cómo los padres tenían que enseñarle a los hijos lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel.
Pero es un principio, hermanos, que también podemos adoptar para nuestra vida. Dios ha hecho cosas en nuestra vida, ¿sí o no? Y esas cosas, hermanos, son las que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Hace unos días, hermanos, en nuestro devocional familiar, hablábamos y estábamos platicando como familia y recordábamos de algunas cosas que Dios había hecho increíbles en nuestra vida. Cómo Dios ha sanado a nuestros hijos. Un día Mateo comió veneno y no le pasó nada, gracias a Dios. Todo se come Mateo. ¿Sí saben quién es Mateo, no? Ese niño todo se come, hermanos. Ni el veneno le hizo a la panza. Pero hablábamos de eso, hermanos. Hablábamos de cómo Dios nos guarda, nos protege, nos cuida. Cómo Dios provee. Cuando estaba recién, hermanos, estaba en el instituto bíblico. Me emocionaba cada vez que estaba en las clases, me emocionaba aprender algo nuevo, pero no encontraba trabajo. Yo no encontraba trabajo y ya tenía la responsabilidad de mi familia y le dije a Meli, ¿sabes qué, Meli? Está muy padre esto de la iglesia, está muy padre esto del instituto bíblico, pero no hay trabajo aquí, nos vamos a regresar a Guadalajara. Y Meli así como que, no, mira, espérate, no, tengo que trabajar. Y allá en mi familia, todos son electricistas, me voy a encontrar trabajo ahí, el sustento para la casa va a estar más sencillo, ¿no? No, que mira, espérate, y mi esposa, me acuerdo ese día, habló conmigo, me aconsejó, me dijo, mira, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios, ¿qué te parece? Y yo así como que no muy convencido, pues sí, pues. Vamos a orar que Dios provea de trabajo. Y hermanos, realmente no como probando a Dios, sino como realmente pidiendo una petición al Señor, diciéndole, Señor, si tú quieres que yo esté aquí en el instituto bíblico, pues ayúdame a encontrar trabajo, ¿no? Que pueda encontrar trabajo para solventar a mi familia y poder estudiar en el instituto bíblico. Eso pasó como a las 4 o 5 de la tarde. A las 6, hermanos, subí al instituto bíblico a la clase. Y cuando estábamos en medio de la clase, obviamente yo estaba con la mente en eso, que no tenía trabajo, que qué iba a hacer. Tuvimos la mitad de la clase, había un receso y exactamente en el receso el maestro de la clase recibió una llamada. Y ya, pues, nosotros lo vimos que estaba hablando y no, sí, yo les digo, sale, gracias, bye, y colgó. Y de repente dijo, muchachos, me acaba de marcar una persona que tiene una tienda de materiales. El encargado le robó, el chiste es que necesita a un trabajador. ¿Hay alguien aquí que le interese el trabajo? Casi me le aventé encima, hermano. Yo, y si veía que otro levantaba la mano, le iba a aventar la Biblia, hermano. No saben cómo eso llenó mi corazón. De ver a Dios contestando una petición, una oración. Y eso trajo convicción a mi vida. Yo dije, bueno, hay un propósito para Dios. Hay un propósito para el que yo esté aquí estudiando. Y bueno, vamos a darle. Y eso, hermanos, platicábamos con nuestros hijos, diciéndole de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es algo que usted puede platicar con sus hijos, enseñarle a sus hijos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios nos ama, que Dios nos guarda. Y créanme que de ninguna otra persona lo van a recibir de mejor manera. Es nuestra responsabilidad como papás. Segunda de Crónicas 26, versículo 4. Segunda de Crónicas 26, versículo 4.
Aquí la Biblia, hermanos, está hablando del rey Usías, pero solamente vamos a leer este versículo, que dice, todos juntos, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que nuestro testimonio es bien importante a la hora de educar a nuestros hijos. Porque tienen mayor peso nuestras acciones que las palabras. ¿Tienen claro eso, hermanos? Nuestros hijos tienden a emular lo que ven en los padres, tanto lo bueno como lo malo. Por eso tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿qué es lo que mis hijos ven en mí? ¿Qué es lo que sus hijos ven en usted, hermano? ¿Sus hijos lo ven orando? ¿Sus hijos le ven leyendo la palabra? ¿Los ven esforzados en su trabajo? ¿Los ven a los papás, a los esposos? ¿Sus hijos los ven amando y respetando a su esposa? ¿A las mujeres, sus hijos las ven respetando a sus maridos? ¿Cuidando a sus maridos? Nuestros hijos, hermanos, ¿pueden percibir que amamos a Dios y que Él es nuestro Señor? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros, hermanos? ¿Nos ven siendo fieles a la iglesia? ¿Congregarnos en la iglesia? Porque a veces somos inconstantes y cuando nuestros hijos tienden a ser inconstantes, luego estamos llorando, hermanos. Es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Tiene mucho que ver, sin duda alguna, hermanos, nuestro testimonio, nuestra vida modelada ante ellos. ¿Nuestros hijos pueden ver en nosotros generosidad al dar? Recuerden, hermanos, que nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Viva como un hijo de Dios si quiere ver a sus hijos caminar como hijos de Dios. Predíqueles la palabra. Recuerde que nuestro Padre no se limitó a decirnos que nos amaba, sino que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir en la cruz, resucitando al tercer día para darnos vida eterna, convirtiéndose así en la mayor demostración de amor de un padre hacia sus criaturas. Amén. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Guardemos, luchemos, protejamos a nuestros hijos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, y hasta a este momento, Señor, tú nos has bendecido, nos has guardado. Gracias, Señor, por tener la increíble bendición de exponernos a tu palabra, Señor, que es toda poderosa. Ayúdanos, Señor, a los que tenemos la bendición, la responsabilidad y el privilegio de ser padres, de luchar por nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia para poder criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos, Señor, aprendan convicciones, principios, que escuchen el Evangelio, Señor, de nuestros labios. Y oramos, Señor, para que tú respaldes, Señor,
esa obediencia a ese evangelio, Señor, trabajando en los corazones de cada uno de ellos. Ellos necesitan, Señor, el evangelio en sus corazones, el evangelio en sus vidas. Oramos para que nuestros hijos, Señor, entreguen su vida a ti, Señor. Que no tengan que vivir consecuencias, que no tengan que vivir situaciones difíciles. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Que tu palabra, Señor, sea obrando en su mente y en su corazón. Guárdalos, Señor, de malas influencias, de malas personas, de malas enseñanzas. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendícenos, Señor, como familias, para que cada uno de nosotros, Señor, como familias, vivamos para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, y sé tú, Señor, el centro, el fundamento, el rey de nuestra casa. Te damos la honra y la gloria, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.